tomando notas. Ya saben ustedes que improvisar no es fácil. El punto cuarto dice: Dios ha prometido bendiciones especiales al cristiano que es fiel con las cosas que Dios ha puesto a su cuidado, ya sean carnales o espirituales. Y es así, hermanos. Dios ha prometido. Siempre hemos hablado de esto, hermanos. Y el hermano en las últimas enseñanzas nos ha hablado del Espíritu Santo. Creo que hay que hablar mucho más de eso. Nosotros estamos siempre confiados, hermanos, porque el Espíritu, hay una parte cuando el Señor se dirige a sus apóstoles y les dice: no se preocupen, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado. En algunas iglesias han tomado un extremo de esto y piensan que aunque no lean la Biblia, que aunque no estudien, el Espíritu Santo está ahí. Pues sí está ahí, pero nunca el Espíritu Santo nos va a recordar aquello que no hemos estudiado. Es racional, ¿no? Dios es poder, pero no es magia. No es la lamparita, ¿no? Que frotamos y ya lo tenemos todo. Eso no es cierto. Así que, hermanos, nosotros, aunque Dios ha prometido bendiciones especiales a aquellos en quien hemos creído, tenemos la obligación, hermanos, de estudiar su escritura, de estudiar la palabra de Dios, para estar siempre preparados, dice el apóstol Pedro, para dar respuesta a aquellos que nos exigen una respuesta. Quiero que leamos Proverbios 28:20. 28:20. Deje la Biblia ahí. Viene rápidamente. (28:20) El hombre que de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Gracias. ¿Cómo podemos saber cómo conducirnos cuando a veces se nos dice que nosotros no necesitamos dinero? Esa es una mala interpretación. Aquí lo que está diciendo la Escritura, que nosotros debemos de ser cautos. El otro día les dije, bueno, yo no vine a esta tierra a enriquecerme, pero si Dios me pone ahí $1,000,000 de pesos, ¿y por qué no los voy a tomar? Sería tonto, ¿no? ¿Cómo se condujo Abraham en su vida? Abraham era rico. Nunca le digo las riquezas, no. Porque por medio de las riquezas nosotros podemos bendecir a otras personas. Es un fluir, hermanos. Nosotros recibimos y damos. Nosotros recibimos y seguimos dando. Nadie debe pensar, porque hay malas interpretaciones que dicen, bueno, es que el cristiano tiene que ser pobre siempre. ¿Por qué? Jesucristo fue pobre. Ah, sí, pero ¿usted es Jesucristo? Jesucristo tuvo una misión muy especial aquí, que era dar su vida por nosotros. Pero Dios ha prometido darnos no riquezas, una vida digna. David escribió en cierta ocasión: no me des mucho, de tal modo que yo me olvide de ti, y tampoco me quites de tal modo que ande yo maldiciendo tu nombre. Así que las bendiciones, hermanos, pueden ser terrenales y espirituales. Y por supuesto, aquí tenemos que hacer una distinción. Las bendiciones espirituales deben ir siempre delante. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos la añadidura, nos quedamos sin lo que realmente Dios nos quiera dar. Dios preservará a los fieles. Salmo 31:23.
Amar a Jehová todos nosotros santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente a que deseen con su reino. Mía es la venganza y la retribución, dijo en una ocasión el Señor en el Antiguo Testamento. Yo pagaré. Así que, hermanos, debemos ante todas las cosas amar al Señor. Cuando le preguntaron al Señor cuáles son los mandamientos principales, Él dijo: oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y de estos dos depende toda la ley y los profetas. Jesús conocía tan bien la Escritura que Él lo resumió todo. Solamente una persona que conoce el tema y que lo domina, hermanos, un tema cualquiera, puede hacer un resumen. Otro no. Y ese es el problema. Debemos de conocer la Escritura siempre, hermano. Y debe estar siempre en nuestra cabeza, siempre. Cuando estudiaba yo en la universidad, decía el profesor, nos ponía un tema, una construcción de lo que sea. Y decía, desayunen con su tema, coman con su tema, cenen con su tema y acuéstense con su tema. Y verán si no, pues vienen las ideas. Y esa es una verdad, hermanos. Si nosotros estamos pensando siempre en Dios, hermanos, esto ya es una bendición. Ustedes saben cómo funciona la mente. La mente tiene que tener, hermanos, algo. Así que más vale que estén las buenas cosas y no las malas cosas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que pensemos en qué, en lo bueno, en lo honesto, si hay algo bueno, algo digno, en esto pensar. Y esta ya es una bendición, hermanos. Hay muchas personas que siempre están pensando, y ya lo hemos dicho una vez, siempre hacen una lista de lo que no tienen, pero nunca hacen una lista de lo que sí tienen. Y entonces siempre están pensando en la carencia, en la escasez, en la falta. Hoy me fue mal, bueno, mañana me va a ir bien. ¿Cuál es el problema de que hoy me vaya este día no fue mi día? A lo mejor esta semana no fue mi semana. Pero además estoy aprendiendo. Esta es la bendición de Dios. A mí no me gusta ver ciertos programas de la televisión, de los grandes predicadores. Pero a veces me toca, por ciertas razones, y no puedo evitar el criticado. Siempre están pensando que Dios nos da esto, y que Dios nos da aquello, y eso sí, piden mucho dinero, mucho dinero. Y no es así, hermanos. No es así. Las bendiciones son carnales o espirituales, sí, y no están peleadas. Comer es carnal, ¿no? Pero sentirse bien con uno mismo, porque está uno en paz con Dios, eso vale más en ocasiones. Pablo dice que se había acostumbrado a vivir con poco o con mucho. Era una mente realmente disciplinada, porque se había entregado al Señor. 5. Dios hará que los siervos fieles reinen sobre su casa. Déjenme leer primero esto. Esa es la verdad, hermanos. Tenemos que estar pensando siempre. Aquí leo primeramente y veo su casa, mi casa. Lo puedo tomar en dos maneras, ¿no? La casa donde vivo con mi esposa y la casa esta. Tengo que pensar entonces en mi casa. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son con los que voy a llevar muchas angustias y alegrías. En ocasiones más que en mi propia casa. Porque a lo mejor mis hermanos no creen lo que yo creo. ¿Se acuerdan ustedes del Señor Jesús? Con sus hermanos hasta lo burlaban. ¿Te quieres dar a conocer? Ve.
Y Jesús dijo, todavía no es mi tiempo. La Escritura dice que después fue. Y esto es, hermanos. Tenemos que estar nosotros pensando siempre, hermanos, en la verdadera casa. La casa de Dios es nuestra casa y nuestra casa, la casa terrenal. Mateo 24, del 44 al 47 dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero si alguien está pendiente de la casa, de la hora, del lugar, de las promesas que Dios nos ha dado, pues está preparado, ¿no? Recuerden que cuando vino el Señor Jesús, unos lo identificaron, pero la mayoría no. Y pienso que esos fueron los que lo crucificaron. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquellas personas que gritaron, tu sangre sea sobre nuestros hijos, pues ya saben cómo les habrá ido. Vamos a ver un inciso. Un cristiano fiel es aquel que es fiel en todas las cosas. Y aquí es donde muchas veces podemos reprobar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios pide nuestra fidelidad. Somos fieles a ir al trabajo. A veces somos más fieles con un amigo que con las cosas del Señor. Miren, hermanos, y esto tengo que decirlo porque llegué. Bueno, pensé que llegaba tarde. Resulta que alguien me dijo, oye, ya son las 10, ¿no te vas a ir? Digo, pues es que mi reloj dice que son tal hora para tal hora. Dice, no, ya son las 10 y tanto. Ya llegué tarde, yo tengo que pasar al cajero todavía. Y me van dando la sorpresa que el reloj todavía andaban las 10. Pues, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Lo que ocurrió es que tengo 2 horas. Aquí tengo una y en el coche tengo otra. Lo voy a arreglar. Un cristiano fiel es aquel que es fiel en todas las cosas. Todas, ¿qué significa todas? ¿Alguien puede decir? La palabra todas o todo. Sí, pero ¿qué significa? Que no falta ninguna. ¿Y cuáles son entonces? Ya conocemos nuestros deberes como cristianos, ¿o no, verdad? Creo que estoy hablando con cristianos maduros. Ya sabemos qué le gusta al Señor. Ya sabemos qué quiere el Señor. Solamente en el mandamiento que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Cuando nosotros amamos al Señor así, entonces está todo. Cuando Dios busca la fidelidad en la vida de una persona, Él primero mira cómo el cristiano cuida de cosas terrenales, carnales. El dinero y las cosas materiales son muy importantes para Dios. Claro que sí, lo que le decía hace un momento. Todo es importante para Dios. No, yo no voy a agarrar ese trabajo porque ahí, pues, no, yo quiero ser muy humilde. Humilde no significa ser pobre, hermano. Discúlpenme. A veces pensamos que eso es, no es así. El rico, el muy poderoso puede ser humilde. Y el muy pobre, el miserable, puede ser muy soberbio. Y ocurre. Así que, hermanos, no nos perdamos. Dios tiene cuidado de todas estas cosas, pero finalmente somos sus hijos. ¿Cómo quiere un padre que sean sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos tengan todo? ¿Sí o no? Muchas veces dicen, lo he escuchado, y ahí está lo malo. Es que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Si se refiriera a las cosas espirituales también, oye, estaría muy bien eso, ¿no?
pero solo se refiere a lo material. Y entonces los juguetes que nunca me dio mi papá, se los doy a mi hijo a montones, y hay así de juguetes. Yo sé que algunos de nosotros aquí crecimos sin juguetes y no pasó nada, o sí pasó algo. Alguien se traumó porque no le dieron juguetes muy caros. No. Pero las cosas espirituales siempre van a ir por delante. Basta siempre recordar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren, hermanos, no voy a salir del tema, pero está relacionado con esto. Este país es un país de mentiras. ¿Se han dado cuenta? El 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe existió. Ahí lo andan defendiendo ahí desde que lo inventaron en el siglo VI o VII hasta la fecha. Es una mentira. El Día de Reyes, el mexicano promedio, o casi todos los mexicanos, dicen, es que es Día de Reyes, y se pasan toda la noche buscando el juguete del niño. Y ahora el niño ya no pide uno, pide dos y pide tres. Eso está bien, darle un juguete al niño de vez en cuando. Pero las cosas espirituales, aquellas que quedan como valores para siempre, porque el juguete ahí se quedará, pasa la época del niño y se acabó, pronto se olvida. La vida sigue. ¿Y ustedes creen que un juguete va a cambiar la vida de un niño de un modo esencial, vital, fundamental? Pero enséñale al niño aquel versículo que dice en Proverbios, creo que es, enseña al niño en su carrera, que aun cuando sea viejo, no se olvidará. Eso vale más que 1000 juguetes electrónicos. Vamos a ver qué dice Lucas 16, de 10 al 12. Me regreso a la idea fundamental. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si la riqueza es injusta, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Se acuerdan de el siervo que le dijo el patrón, bueno, ya no puedes seguir así, haz tus cuentas y que te vaya bien? ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? Fue llamando a los que debían a su patrón y les dijo, a ver, ¿cuánto le debes? No, pues le debo 100, ponte 50. Y al otro, ¿cuánto? Pues le debo 100, ponte 80. Esto lo dice en cuanto a aquellos que pueden de lo malo hacer lo bueno. Pero nosotros, hermanos, debemos de dar a Dios lo mejor. A mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando los jóvenes que han escuchado el Evangelio se olvidan. Es más importante la carrera. Sí, es importante una carrera. Claro que sí. Dios no está en contra de eso. No lo está. Pero las cosas de Dios no son importantes. Muchos estudiantes he oído, es que voy a la prepa, ya no puedo ir a la escuela, es que estoy yendo a la facultad, ya no puedo ir a la escuela dominical. Les digo una cosa, y hermanos, aquí yo no quisiera poner mi testimonio, pero lo tengo que poner porque lo viví. Era un hombre de 37 años y estaba estudiando en la preparatoria número 6, Corina Jicotenca. Yo era de la escuela dominical y estaba en la preparatoria. Después me tocó la facultad y también así le hice. Y a veces no creo lo que dicen los estudiantes. No lo creo. Los papás le dan todo lo que
lo que necesitan y no tienen tiempo, un par de horas en la mañana de un domingo. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles? Y en ocasiones, hermanos, sí hay que refugiar. Pero Dios no nos dejará, nunca, jamás nos dejará. Dios dará autoridad a aquellos que son fieles en las cosas pequeñas. Si una persona no ve las cosas pequeñas como si fueran importantes, él nunca será un siervo fiel. Hermanos, acuérdense que los detalles pequeños hacen las grandes cosas. Si usted ve dos carros del mismo año y le dicen, este es el austero y ese es el mío, y empieza a fijarse, ve que las tapas son cromadas y el otro son de plástico. Y aparentemente no son gran cosa. Pero cuando ya el carro empieza a tener un detalle, otro detalle, otro detalle, pues, este carro quiero. Así son los detalles. Hacen grandes las cosas o las hacen pequeñas. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Grandes o pequeños? Eso queda a nuestro arbitrio. Lucas 9:17. Él dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Porque la salvación, hermanos, ¿tiene algún precio? ¿Se puede pagar la salvación? ¿Cómo? ¿Con qué? Con nada. Dios quiere que su palabra, punto 2, sea puesto en manos de hombres fieles. Hermanos, la fidelidad es una virtud que se ha perdido en los últimos tiempos. Las grandes empresas están buscando gente honesta, gente responsable. Y estos hombres lo pueden ser, hombres y mujeres, si son fieles. Y de veras que tienen su paga. Y también terrenal. Y también espiritual. Primero, la satisfacción de haber cumplido. Y también luego hay un estímulo, porque sí son las empresas. Dios puso a Pablo en el ministerio porque él era fiel. ¿Recuerdan ustedes cuando iba a Damasco, verdad? Cuando apareció la luz y él dijo, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de dar voces contra el aguijón. Y Pablo, desde entonces, cambió su actitud y para siempre. Nosotros conocemos cómo terminó Pablo. Dios puso a Pablo en el ministerio porque él era fiel. No puede poner Dios a un infiel. ¿Qué empresa pone a un infiel en un lugar, sobre todo cuando es de responsabilidad? Nosotros somos cristianos y el cristianismo es una profesión de fe. O sea, somos profesionales de la fe. ¿Debemos representar al Señor realmente como Él quiere? Sí, muy bien. Entonces cumplamos su palabra. Pablo dice, doy gracias a 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea que Dios no pone a cualquiera en el ministerio. Si usted siente el llamado de Dios, por favor, no se oponga. No ande corriendo por ahí, escurriendo el bulto. Diga, aquí estoy, como dijo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y Samuel qué dijo? Samuel lo llamaron 3 veces. Samuel era muy joven, no entendía. Pero nosotros ya somos grandes.
Pablo instruyó a Timoteo que pusiera la palabra de Dios en las manos de hombres fieles. Es lo que se está haciendo aquí. En las manos de hombres y mujeres fieles estamos poniendo la palabra de Dios. Y no lo pongo yo, ni lo pone el hermano pastor, ni el predicador. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Por tanto, si usted desobedece, a mí no me desobedece. Al pastor no lo desobedece. Al hermano no lo desobedece. Tampoco al otro hermano. Usted desobedece a Dios y tendrá que encararse con él. Cara a cara. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo necesitamos maestros de escuela dominical? ¿Cómo necesitamos predicadores? Los necesitamos. C. Para que a un cristiano se le dé la mayordomía de las obras de Dios, él tiene que ser fiel primero. Pero lo más fácil es no ser mayordomo, ¿no? No vengo a escuchar, yo voy al cielo, yo acepté al Señor hace 50 años. 50 años son muchos, yo me voy al cielo. ¿Será cierto? ¿Se acuerdan que le dijeron a Nicodemo? Si no naces de nuevo, Nicodemo, tú y yo, nada tenemos que ver. Y a Nicodemo sí le cayó el 20. En 2 de Timoteo podemos leer. Ahora bien, se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles. Primera cosa, la fidelidad. A veces decimos, hermanos, es que yo la verdad, no me late, por decirlo coloquialmente. O sea, decía, no, Dios no me llamó a eso. ¿Cómo lo sabe? ¿Ya lo comprobó? ¿Ya lo intentó? No. Entonces no lo sabe. Porque cuando Dios le llama, hermanos, cuando Dios nos llama, no nos llama porque Él no conozca nuestro corazón. Él conoce el corazón y los talentos que están latentes en nosotros. Por eso nos llama. Si no, Dios no nos hubiera llamado. Y Él está llamando. Y bienaventurado aquel, hermanos, que escucha la voz de Dios y dice, heme aquí, envíame a mí. Si el otro hermano no quiere, bueno, pues tampoco Dios lo va a forzar, ¿no? Puede pasar allá los años sentado ahí. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo así y que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu gran amor y por tu gran misericordia. Muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Yo te ruego que bendigas a hermano Juan, Señor. Que le des, Señor, el coraje suficiente para seguir adelante, Padre Celestial, y que él pueda, que tú le ayudes para que él pronto se pueda tener una visión perfecta para que él te siga sirviendo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Perdón. En el nombre de Jesucristo le damos gracias. Amén.